Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentan Y aquí estamos como cada semana, Julia, platicando sobre un tema muy importante. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Y platicando, Julia, sobre un tema que es muy importante a considerar, lupus. ¿Qué sabe la gente, Julia? Fíjate que es una de las enfermedades más desconocidas, es una de las enfermedades, las grandes simuladoras, le digo yo, porque te llegan los pacientes por 1001 síntomas y las tratan como enfermedades aisladas. Es una de las pocas buscadas, pero muy común y se enmascara en muchas enfermedades. Pero hoy los expertos, Julia, nos van a platicar más a detalle. ¿Qué hay para hoy, Lalo? Cuéntanos, por favor. En efecto, mi estimado Dr. Riñón, este día en Torre Médica nos acompaña la doctora Carla Macías para platicar sobre todas las condicionantes que originan el lupus. También estará la doctora Alejandra Rodríguez hablando sobre el tratamiento para esta enfermedad. No te pierdas Torre Urbana, ¿sabías qué? Torre Tips y Mesa de Conclusiones. ¡Arrancamos! Muchas gracias por continuar en Torre Médica, su programa de especialidades. Ya lo decía la doctora Julia, el doctor Julio en esta ocasión, platicando sobre una enfermedad que ciertamente no es nueva, sin embargo, pues puede enmascarar muchas tantas situaciones. La función de esta sección como tal es salir al asfalto tapatío, doctora Julia, para saber qué tanto conoce la gente al respecto. Como lo mencionaba, acabamos de ver que no es tan común, que la gente no conoce muy bien lo que es el lupus. Incluso llegan a confundirlo con una enfermedad de transmisión sexual, ¿no, Julio? Así es, y yo creo que es parte de lo que tenemos que crear en conceptos como este programa, que la gente aclare sus dudas y que sepa quiénes especialistas o los especialistas que pueden abordar clínicamente. Todos tenemos que tener un conocimiento y mayormente la gente del área de la salud para orientar a ustedes. ¿Pero qué dice la gente, Lalo? ¿Les parece si vamos a eso? Vámonos. Vamos. El lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro. Aunque no hay una cura para el lupus, los tratamientos médicos actuales se enfocan en mejorar la calidad de vida al controlar los síntomas y minimizar los brotes. Sin embargo, aunque algunas personas conocen un poco al respecto, otros no tienen una idea clara respecto a lo que es el lupus. Cuando hablamos de lupus, ¿a qué te suena? Bueno, me suena a una enfermedad que, pues, a lo que yo conozco, es autoinmune, que básicamente te va destrozando por dentro con las defensas. A una enfermedad, pues, que se va atacando el mismo cuerpo. Es lo que yo sé más o menos, que el mismo cuerpo te está atacando por dentro. El hígado, te hinchas. Bueno, es lo que me han personas que he escuchado pues que la tienen. Pues la verdad no tengo ni idea de qué sea. ¿Alguna vez habías escuchado sobre esta enfermedad? No, que yo recuerde no. Tengo entendido que es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sabes qué médico es el que se encarga de tratar esa enfermedad? Pues, asumiendo, creo que es el dermatólogo y el reumatólogo. No, Menos en el caso. ¿Sabes qué médico es la que lo trata o se encarga de ver esto? ¿Ginecólogo? Es correcto, Lalo. Lo que la gente le hace falta de alguna manera es, tiene una noción sobre el padecimiento, algunos de plano están un poquito perdidos en el abismo, pero el concepto lo tiene la sociedad, pero hay que decirles cuáles pueden ser los signos clínicos de alerta y obviamente cómo debemos de tratarlos. Una enfermedad que puede afectar a cualquier grupo de individuos, puede aparecer en etapas tempranas y en etapas tardías, pero obviamente los expertos por eso nos acompañan en el programa, ¿no?
Doctora Julia, una Así enfermedad es. que ciertamente no tiene cura, pero se puede controlar. Se puede controlar y que no es exclusiva de hombre o mujer. Vemos que afecta más a las mujeres, pero también la población masculina se ve afectada. Los invitamos para que se queden con nosotros, ya lo dice el doctor Julia, la doctora Julia, los especialistas ya están en el estudio, y también los invitamos para que los martes nos acompañen en Cotorreando en la Torre, un concepto diferente a través del 105.9 Éxtasis Digital, y los jueves, ya lo sabe, en HK960 en Torre Urbana Radio. Si les parece, ¿arrancamos? Arrancamos. Torre Urbana. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica. Julia, hoy con invitada de lujo. Así es, con el gusto de estar con ustedes un fin de semana más. Aquí nos acompaña la doctora Alejandra López, reumatóloga, y nos vamos a tratar un tema muy especial el día de ahora. Le comentaba al doctor que es una enfermedad muy común y muy poco buscada y muy sintomática, ¿no? Es la gran simuladora. La doctora nos va a hacer el favor de platicarnos acerca del lupus. Así es, bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre un placer, doctor Julio. Y sí, bueno, conmemorando el 10 de mayo también como el Día Internacional del Lupus, una enfermedad autoinmune difícil porque es la gran imitadora. El origen en realidad es autoinmune, lo que significa que es una enfermedad que el sistema inmunológico desconoce, por así decirlo, los tejidos del cuerpo y empieza a atacarlos por error. Y por lo tanto las manifestaciones son interminables: piel, riñón, corazón, pulmón, cerebro. Entonces, difícil el diagnóstico porque no hay un patrón. Si se pregunta cuáles son los síntomas del lupus, pues son interminables. Entonces, es difícil por ese motivo, pero sí es una enfermedad más común de lo que se cree y que requiere una coordinación de reuma, pero que también requiere mucho apoyo de otros especialistas. Es un padecimiento, Ale, que a lo largo de lo que nosotros vivimos como formación médica, pues ha evolucionado. Por lo menos en estos últimos 10 años, en mi experiencia profesional, vivo muy de la mano con este tipo de pacientes porque uno de los tejidos a los cuales se tiene una exquisita afinidad este padecimiento es el riñón. Por lo tanto, algo de lo que de repente nos toca trabajar en conjunto el reumatólogo y el nefrólogo, pues es las afectaciones y los daños que causa, hasta llevarlos en algunos casos hasta una insuficiencia renal. Hemos entendido y hemos aprendido. La gente hace una pregunta: una vez que es diagnosticada esta enfermedad, ¿puede irse a dormir este padecimiento? Sí, bueno, el control de la enfermedad, como bien comenta doctor, ha sido cada vez más entendido, ha sido más posible en los últimos años, que entendemos mejor los mecanismos de daño. Sin embargo, no es curable, es decir, siempre se tiene que tener un seguimiento, aunque sí pasa por esos periodos de vaivén, es decir, hay momentos en los que está dormido, como dice el paciente, pero otros en los que tiene este repunte. Por lo tanto, la vigilancia siempre tiene que estar puntual. Tú como ginecóloga, Julia, lo ves con cierta regularidad y seguramente te habrá tocado casos que el despertar de esta enfermedad se da en un posparto, ¿cierto? Así es. El embarazo suele ser un gran simulador de un silencio en una condición inmune. Todos los padecimientos inmunológicos ligados a la condición y el cambio hormonal se van a un sueño superficial, pero los despertares en el posparto son de miedo. Así es, fíjate que incluso hay pacientes que abandonan el tratamiento durante el embarazo porque experimentan una relativa mejoría. Sí, los síntomas se apagan un poco, pero el daño que sufre el riñón en combinación con lupus y embarazo es catastrófico. Y tenemos la otra cara de la moneda, tenemos las pacientes menopáusicas o en la posmenopausia, que tenemos un despertar, incluso hay pacientes que hacemos el diagnóstico o referimos a ustedes los reumatólogos en esta etapa de la vida. Y creo que sí tiene un componente hormonal muy, muy ligado en cuanto a los síntomas, ¿no, Ale? Sí, claro, de hecho es muy bien sabido que los picos más importantes son después de la niñez y antes de la menopausia. Ahí está el pico más importante del diagnóstico o de la exacerbación del lupus, es decir, la hormona es un clásico activador del lupus. Y la gente nos hace mucho la pregunta, ¿cuáles podrían ser algunos de los signos clínicos primarios que un individuo, particularmente la mujer contra el hombre en mayor número, debe contemplar como un posible diagnóstico? Y la respuesta, de alguna manera, la dijiste al inicio de
de hacerte esta pregunta. Es un importante simulador, pero su comportamiento, la gente dice, es que yo lo vi, desde que entró, le vi su cara en alas de mariposa y entonces yo lo sospeché. Lo sospechaste. La confirmación lo da un escrutinio clínico completo. ¿En qué consta ese escrutinio, Ale? Claro. Sí, ciertamente hablar de síntomas es complejo porque no hay un patrón. Hay algunas cosas que son un poquito más frecuentes, por ejemplo, el rash malar en alas de mariposas, pero en realidad no es tan común. Y ahí el dermatólogo puede intervenir muy bien, porque si la alopecia, la caída de cabello, el rash que sucede como si me hubiera quemado la cara exageradamente sin haberme expuesto al sol, o las zonas fotoexpuestas, creo que esa es una de las más llamativas. Sin embargo, la orina espumosa, que es ya llamativa de proteinuria, la hipertensión, es decir, no son característicos o específicamente de lupus. Alguien hipertenso y que haga orina espumosa no es igual a lupus, pero pudiera ser uno de los síntomas más clásicos de inflamación, de edema de piernas, etc. Pero bueno, una vez que hay una sospecha clínica, se tiene que hacer un escrutinio y eso consiste generalmente en unos estudios que se llaman anticuerpos antinucleares, que como su nombre lo indica, son anticuerpos o defensas en contra de los núcleos. ¿Qué núcleos? Desde los pies hasta la cabeza. Todo tiene núcleos en el cuerpo, entonces por eso son tantas las manifestaciones. Puede ir a núcleos del cabello y es caída de cabello, piel, riñón, corazón y bueno, es interminable. La enfermedad de las 1000 caras se llama lupus. Es una enfermedad que yo la denomino camaleónica, se parece a muchas cosas y de repente hay estados que cuando buscamos estudios de laboratorio y de repente vemos marcadores positivos con patrones muy inespecíficos, pero que te grita la clínica del paciente que estás frente a un padecimiento que sospechosamente corresponde a edad, ¿sí? A veces por la forma de presentación, aspectos clínicos primarios que nos dan la pauta. De repente uno como que se deja llevar así en arrancada cuando vemos un caso que nos lo podemos sospechar y tomamos decisiones clínicas, Ale, y yo creo que esa parte va como tocarnos en la cabeza a algunos que nos dedicamos al área de esa parte clínica. Queremos de repente dejarle caer fogonazos de medicamentos que pueden resultar que manden otra vez un comportamiento medio simulado y el diagnóstico no lo podemos establecer de forma definitiva, ¿cierto? Generalmente cortisona, ¿no? la gran enemiga de todos nosotros, la verdad, porque también, así como lupus es tan imitador, la cortisona es tan borradora, es decir, apaga y cualquier síntoma que tenga que ver con autoinmunidad. Entonces, generalmente es lo que se hace. Médicos de primer contacto, incluso hasta especialistas también lo hacemos. Y lo primero es resolver rápido a un paciente que viene desesperado, de dolor, de inflamación del cabello, de la piel, etc. Y sus 50 miligramos de prednisona o productos milagro que los pacientes toman, que siempre contienen cortisona. La mayoría de las veces borran completamente, temporalmente, la manifestación, pero con muchas otras consecuencias, ¿no? Y esa parte, digo, hablamos alguna vez en algún programa sobre padecimientos como fue la artritis reumatoide. Y la presencia de esos productos milagro que llegan los pacientes con frascos de todos los colores y sabores, con una mano con una lesión inflamatoria y que dicen, es que aquí no dice en ninguna parte que el producto lo contenga. Sabemos que en alguna otra parte del país se llevó a cabo un escrutinio y una recolección de diversas marcas de productos que se vendían en mercados, en tiendas naturistas, y se empezaron a recolectar y fuimos parte de algunos de referir ese tipo de productos y que se requerían estudios más avanzados de espectrofotómetros que podían encontrar la presencia de cualquier tipo de esteroides, porque estaban empleando presentaciones en polvo de derivados como la metilprednisolona y otros, pero los mezclaban con productos suplementarios que simulaban. Entonces el paciente llegaba a la consulta con una mejoría clínica mágica, pero a la vuelta de 6 meses, 1 año, teníamos un paciente exquisitamente con un síndrome de Cushing, con una cara, claro. Y después venía el retroceso del producto milagro. Hasta ese producto teníamos que empezar a retirar de forma paulatina, que fue parte de lo que, de alguna manera, en un programa que me hizo favor de acompañarme, Ale, nos quedamos los dos muy motivados en repetir hoy para el programa de lupus
cosas que de alguna manera la gente tiene que tomar con más responsabilidad, ¿cierto? Sin duda, doctor. Y lo seguimos viendo y es, al menos en reuma, en la parte de medicina interna, nefro, no lo dudo, el uso inconmensurado de la prednisona. Y sí, la gente discute no tengo. No, yo les pongo, a propósito de la doctora ginecóloga, un ejemplo muy claro, y es como si usted me ve a mí y yo le digo tengo 9 meses de embarazo. ¿Usted me cree? No, ok. Yo la veo y sé perfecto que está tomando cortisona, porque es muy claro. Es un cachete, es un aumento de peso que no es clásico, no es engordé. Es una redistribución grasa que hacen los esteroides en los productos milagros que dicen ácido hialurónico, glucosamina y que contienen cortisona. Y es una cara muy redonda, estrías en abdomen, pero es un abdomen que se pone voluptuoso en forma como si fuera un salvavidas, es decir, no es, el consumo de músculo. Entonces es muy clara la fotografía del paciente que utiliza cortisona, ¿no? Muy clara. Y sí, efectivamente en Chihuahua se está llevando a cabo, uno puede sospechar y mandarlo al laboratorio y sí, el 90 y tantos % de los productos que se han mandado contienen cortisona y a dosis muy elevada. Hablamos de 20 a 50 miligramos de prednisona por toma. Hay quien puede llegar a tomar 100, 150 miligramos de prednisona. Porque vienen con tomas muy elevadas. Por eso son milagros, doctor. Tengo un caso, fíjate, es más común de lo que imaginamos. Sí. Y sí, típico. La paciente llega por descontrol hormonal, por inflamación en las articulaciones, pero la clínica llena de grasa de su cara, una seborrea o exceso de producción grasa, y la caída del cabello era de una manera, era una paciente, 3 meses no la vi y era otra paciente, era impresionante. Se transforman. Se transforman y es muy común que se den las pacientes. Mi paciente lo buscó por mejoría de dolor en las articulaciones. Claro. Hicimos exámenes y resultó una artritis reumatoide. Entonces sí es muy común que enmascarada por el producto milagro. Exactamente. Y tenemos que buscan ellas por mejorar que el dolor de la rodilla, que el dolor en la muñeca, o sea, claro, buscan 1000 y un causas, pero realmente siempre hay algo más de fondo que nos puede estar complicando las cosas. Yo insisto en no la automedicación, doctor, ni de los productos milagro o naturistas, porque eso es lo que vende, el que es naturista y de naturista no tiene nada. Yo hice énfasis en que el mes de mayo es el mes internacional del lupus. Suena de hacer algo de algarabía y conciencia. El aspecto principal me decían, y bueno, ¿y cómo voy a saber si tuve algún antecedente? Todo familiar que tiene un antecedente en cadena lo sigue y ya lo hemos visto de forma repetida. Es buscar en familiares o en familias donde existió alguien con este padecimiento, tenerle atención a esos grupos vulnerables, principalmente mujeres que de alguna manera cursan en esa transformación hormonal un comportamiento diferente. La presencia de dolores articulares, la presencia de cansancio, la presencia de anemias de causas no conocidas, la presencia de elevación en los niveles de presión arterial, la presencia de proteínas en la orina. La gente me dice, ¿qué debo de medir? Todos estos aspectos son preponderantes. Entonces, el Día Internacional del Lupus, 10 de mayo, es para que toda esa gente que ha tenido un individuo, un miembro en la familia, recuerde que hay que hacer un escrutinio periódico, es una evaluación. No se trata de venir a festejar o a celebrar, sino a despertar conciencia, ¿no? Totalmente. Y tú, como coordinadora junto con la doctora Carla Macías, sí sé que tienen una clínica especializada en un padecimiento también de tipo reumatológico, pero que también deja secuelas notarias. Y en la entrevista con la doctora Carla vamos a hablar sobre las afecciones que genera el lupus en piel y cómo se deben de manejar de forma conjunta y cómo interactúa el reumatólogo y otras áreas para el bienestar, porque al final de cuentas un paciente que se expone a esteroides tiene muchos cambios físicamente. Entonces te invito a que te quedes en la sección de mesa de conclusiones con Carla y platiquemos más a detalle y lo aterricemos para que la gente que nos ve a través de las pantallas tome conciencia de actuar de manera temprana. Continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? El lupus es un trastorno de recrudecimientos y remisiones, lo cual la vuelve impredecible y dificulta tanto el diagnóstico como el tratamiento. El lupus puede afectar a cualquier persona en cualquier parte del mundo, pero es importante resaltar que las mujeres en edad fértil son las más afectadas. 9 de cada 10 casos de lupus se presentan en mujeres. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Amigos, la Torre abrió sus puertas.
Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Hospital Country 2000. Más de 20 años nos respaldan brindando un trato digno y profesional a nuestros pacientes. Contamos con distintas especialidades y tecnología de punta para brindar un servicio de calidad. Los esperamos en Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Hospital Country 2000. Su salud es nuestro compromiso. La atención que necesitas está en Centro del Riñón, Guadalajara. Contamos con servicio de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón, Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítanos en Avenida Plan de San Luis 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, tu amigo Julio Preciado. No te muevas, continuamos en Torre Médica. 6 consejos para pacientes que padecen lupus. 1. Informarse correctamente sobre la enfermedad. Una información adecuada es un buen método para resolver dudas e incertidumbres, pero hay que saber dónde y de qué forma conseguirla. Es por ello que siempre te recomendamos acudir con los expertos. 2. Aprender de la enfermedad, lo cual no significa vivir para la enfermedad. El lupus es una patología crónica y el paciente debe saber y conocer el estado clínico y manejar su tratamiento, pero no obsesionarse con la problemática. Esto solo te agregará ansiedad y estrés. 3. Seguir un correcto apego al tratamiento. Es frecuente que los pacientes con lupus tengan que tomar diversos tratamientos de forma constante, algunos de los cuales pueden conllevar varios efectos secundarios. No obstante, los pacientes deben tener apego total al mismo para un buen control de la enfermedad. 4. Realizar ejercicio físico. Es recomendable también para este tipo de pacientes, ya que el ejercicio mejora el estado de ánimo y autoestima. Asimismo, tiene efectos positivos a nivel del sistema cardiovascular y óseo, ambos afectados frecuentemente por la comorbilidad como la arteriosclerosis o la osteoporosis. 5. No fumar. Es conocido que el tabaco tiene efectos perniciosos en diversas manifestaciones lúpicas, especialmente en cutáneas, y también se ha demostrado que es un factor de riesgo para que los pacientes puedan sufrir eventos cardiovasculares. 6. Protegerse frente a la exposición solar. La radiación ultravioleta es un factor patogénico en el lupus. Está claramente demostrado que las lesiones cutáneas específicas de lupus pueden ser inducidas o empeoradas por la exposición solar y la fotosensibilidad es frecuente en estos pacientes. Regresamos en su programa Torre Médica. Nos hace el honor de acompañarnos la doctora Carla Macías, dermatóloga, y conmemorando el Día Internacional del Lupus, platicando acerca de las manifestaciones cutáneas del lupus. ¿Cómo está, doctora? Hola, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes en un tema que pues es tan importante y hay que hacer conciencia en este mes. Obviamente lo platicábamos con Ale en el primer bloque, Carlita, sobre algunas manifestaciones primarias que tienen las pacientes. Obviamente tiene mayor tendencia en mujeres que hombres, y obviamente ese comportamiento
pues hace de repente a la mujer, cuando tiene afectaciones, ir tras la búsqueda de atención dermatológica primaria, y que si no se realiza un escrutinio clínico completo, obviamente se nos puede ir de las manos un diagnóstico que puede cambiarle la vida y el pronóstico a los pacientes. Pero ¿cuáles son las principales manifestaciones que sufre en la piel una persona que vive con lupus? Carlita. Bueno, hasta el 70% de los pacientes que padecen lupus o las pacientes tienen manifestaciones cutáneas y muchas veces son el debut o el inicio de la enfermedad. Es importante clasificar el lupus, se manifiesta como crónico o discoide, subagudo y agudo. Y pues se presentará de diferentes maneras, como placas atróficas con cambios de color, con la piel un poquito más como sumergida, pero tiene otras manifestaciones como alopecia, es decir, pérdida de pelo, fenómeno de Raynaud, que son cambios en la coloración de los pulpejos de los dedos o las uñas. Puede haber cambios en la coloración de las piernas, a esto se le denomina lívido reticular, ronchitas en las palmas o las plantas de los pies. O sea, es realmente una sintomatología y unos signos muy complejos y muy vastos. Entonces, lo que más conocemos es el eritema malar, es pues una aparición de un enrojecimiento en alas de mariposa, como los cachetes rojitos, y eso es como cuando más pensamos. Pero hay otra gran gama de manifestaciones que hay que tener presentes porque por lo regular debutan por la piel. Esto entiendo para el auditorio que nos ve a través de sus pantallas y que tiene que comprender que el padecimiento a veces se comporta de forma un poco extraña. Hablamos al principio que es un gran simulador, que muchas veces la gente se empieza a autoprescribir o acuden con médicos de primer contacto, y que decía por ahí alguien que malamente que lo que no se quita con esteroides o derivados de la cortisona, pues que le buscan a alguien que sepa. Entonces yo decía que esa parte y el mal uso y la falta de prescripción de medicamentos como estos por alguien que realmente domina. Los esteroides no son malos en manos de alguien que sabe usarlos. Digo, cuando uno entra a la escuela de medicina y le hablan de la cortisona, pues habla uno como el enemigo que conoció en la sociedad de un derivado que quizás me lo pintaron como malo, pero cuando yo vuelvo y voy incursionando en una rama más profunda de la salud, como es el área en la que uno se ve inmerso, pero hablas de padecimientos como artritis, hablas de padecimientos como lupus y otra diversidad de padecimientos reumatológicos, entiendes que el esteroide no es un enemigo, puede ser un buen aliado, pero usado de manera que no le deje una secuela y que vigiles todos los demás aparatos, órganos y sistemas para que el paciente disminuya las complicaciones que se pueden dar por el uso prolongado de estos en su vida. Esa parte, digo, la dermatología utiliza derivados esteroideos locales, untados, tomados, inyectados, infiltrados. Esa parte, no estamos peleados los médicos con el uso de ellos, estamos peleados con el uso individuo y la mala prescripción de estos productos. Esa no es tanto, y de verdad, parte de lo que hemos buscado con el programa y lo que el programa ha buscado es que la gente que está en la práctica clínica constante y permanente venga al programa y les platique hoy, que de alguna manera promovemos que la gente, porque le decía la pregunta a Ale, que los pacientes con lupus, para de alguna manera tomar una acción preventiva, dice Julio, si es algo camaleónico, no le puedo tomar a todos. Hoy vamos a regalar 10 anticuerpos antinucleares. Ven para que te regalemos un estudio de anticuerpos antinucleares. Y si me encuentro un falso positivo y ya te empecé a tratar de manera indebida si no tienes ningún signo clínico. Sí, pero mi tía Concha, ¿sí?, tuvo lupus. Entonces yo me voy a tomar anticuerpos porque son preventivos. Y hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente que acude a unidades reumatológicas y pide estudios de anticuerpos antinucleares para hacerse un diagnóstico porque escuchó que alguien se los hizo. Y hoy que salieron a hacer preguntas, Lalo, la gente sí sabe que el lupus existe, sabe que es una enfermedad de tipo autoinmune. O sea, la gente ya está teniendo una visión un poquito más clara de lo que representa esta enfermedad, pero les puede costar la vida.
que creo que la responsabilidad, entiendo que ustedes como un núcleo donde atienden padecimientos reumatológicos, obviamente el interactuar con especialistas de otra área te permite tener otra clase de razonamientos. Yo creo que así lo vivo yo y estoy seguro que Alejandra, tú y toda la gente que contribuye en tu clínica entiende que el interactuar con más especialistas nos permite hacer de un caso clínico un caso compartido para que le demos la mejor alternativa de manejo, ¿cierto? Así es. Y pues no me dejarán mentir ustedes como médicos practicantes que el lupus es un reto diagnóstico y terapéutico, no es nada más unas ronchitas de 2 días o caída de pelo o algunas lesiones muy inespecíficas. O sea, tú como nefrólogo sabes que una paciente con lupus se te puede poner muy delicada del riñón o un embarazo con lupus o Alejandra como reumatóloga sabe que una paciente con lupus puede ser un reto y yo desde el punto de vista dermatológico de la piel, incluso aunque la paciente no tenga lupus sistémico solamente en la piel, es un reto terapéutico que muchas veces hay que estar escalando. Comentando lo que decías acerca de las terapias de cortisonas o esteroides, yo creo que son un gran aliado para nosotros los médicos y vinieron a revolucionar muchísimos tratamientos desde los 40 o 50 que se utilizan del siglo pasado. Pero en países como el nuestro no hay regulación. O sea, en países asiáticos, europeos, en Estados Unidos, tú no puedes llegar y comprar un esteroide de alta potencia o inyecciones de esteroides. Tienen que ser por prescripciones médicas. Y aquí estamos muy acostumbrados que la tía Concha nos diga, ponte esta inyeccioncita y te va a ir perfecto, ponte una pomadita que me recetaron en la esquina y me curó todos mis males, incluso se usan para dermatitis del pañal, esteroides de alta potencia en la vida cotidiana. Entonces, creo que este tipo de información es sumamente valiosa porque los esteroides no son malos, pero no hay que usarlos si no tenemos un conocimiento o si no tenemos una, pues ahora sí que orientación por parte de un médico que sepa. Y sin desdeñar a nadie, hay muchos médicos que pues tratamos de solventar ciertos problemas o médicos de primer contacto que vemos en las farmacias, pero a veces hay que complementar. Si no se mejoró nuestra alteración con alguna cremita de 2 o 3 días de semanas, hay que buscar un segundo nivel de atención. Es una responsabilidad para nosotros. No sé, Julia, cuál sea tu concepción sobre cómo cambiar un poquito el concepto de nuestra sociedad y más para la gente que nos hace el favor de seguirnos semana a semana en una acción de responsabilidad. Yo sé que muchos de nuestros colegas hoy tenemos la experiencia de que nos sigan a través del programa. Sé que de repente resulta difícil seguirnos a través del programa en vivo, pero también tenemos espacios como YouTube que el programa se retransmite para que la gente tome conciencia de algunos aspectos y hay padecimientos que son focos de alerta. Hay familias que de verdad dicen, yo quise ver el programa de tal parte, pero lupus es para mí algo que yo creo que la gente que en esa oleada de comportamiento inmunológico, en el vaivén, cuando el paciente se confía sobre un manejo médico o suspende el tratamiento, decías, en el embarazo, como desaparece mucha sintomatología clínica primaria, porque el embarazo simula y manda a dormir un poquito la enfermedad por el comportamiento hormonal, pues la paciente empieza a dejar ciertos inmunomoduladores que actúan, ¿sí?, tratando de hacer que esa enfermedad se mantenga. Y yo les digo, entiendan, el uso de esteroides y algunos inmunomoduladores actúan engañando al sistema inmunológico para que no reaccione en contra de algunos órganos. Le dije, mire señora, vamos a jugar al soldado y la trinchera, ¿sí? El sistema inmunológico empieza a disparar, ¿sí?, y los inmunomoduladores empiezan a esconder a los órganos detrás de la trinchera. Pues a veces tengo que agarrar una caja de cartón que está en el consultorio y le dije, mire señora, allá está el inmunomodulador, aquí va a estar este órgano y aquí lo vamos a esconder para que no lo vea y no lo ataque. Tenemos que buscar términos que de alguna manera la gente entienda y eso de algún modo le dices, es autoinmune. Tengo que jugar a que la gente entienda. Por eso ponemos ejemplos muy claros y la piel no deja de ser un tejido muy sensible y que muchas de las manifestaciones primarias le dictan al paciente que algo no anda bien. Esa forma que el cuerpo se manifieste y se exprese, se exteriorice, yo digo, qué bueno que solo empezó en la piel.
Porque si empiezo de manera temprana un tratamiento y afortunadamente tú tienes para voltear y darle un guantazo a la Alejandra y decirle, a ver, revisa la conciencia junto conmigo y dime si realmente lo tienes. Es que muchas veces el paciente no quiere ir, ¿sí?, a la interconsulta con el otro especialista porque tienen miedo de enfrentarse a una realidad que no nos gusta. Y cuando la gente abre en un buscador y le pone lupus eritematoso sistémico, se va así, mira, para atrás, levanta las piernas y empiezan a llorar en lugar de ponernos a hacer algo y actuar. ¿Qué pasa con una paciente con una enfermedad autoinmune que se quiere embarazar y ya leyó información en internet? Pues a veces lo ocultan y deciden tomar el riesgo de embarazarse porque les refieren que pues a las embarazadas nada les pasa, ¿no? Es como si el embarazo te diera un escudo protector. Pero lamentablemente el lupus durante el embarazo y sin control es una de las principales causas de preeclampsia sobreañadida, o sea que se eleve la presión durante el embarazo y que tengamos daño renal. Y no les quiero platicar el curso en el puerperio cuando viene el declive hormonal después de esas 6 semanas. Ahí sí, Dios nos haga reconfesados porque nos va muy mal. Esos son los casos en los que yo les tengo no miedo, les tengo terror, porque esa condición sobrepuesta a un embarazo los lleva a unas condiciones de enfermedades rápidamente progresivas en daño renal que no las alcanzamos con nada. No hay esteroide que ajuste, no hay inmunomodulador que ajuste, pero tenemos que crear conciencia. Si ya fuimos a la escuela algunos y entendemos una concepción de la medicina, hay que usar como estos espacios con responsabilidad para que tú que estás en casa nos veas y atiendas a nuestro llamado para cambiar tu cosa. No te autoprescribas, no uses productos milagros, es tu vida lo que pones en juego. Ese frasquito de 120 pesos con 90 cápsulas no te cambió la vida, te mejoró transitoriamente, pero va atrás de ti. Continuamos en la sección de mesa de conclusiones y mesa de expertos con Alejandra. ¿Te quedas con nosotros? Claro. Continuamos en Torre Médica. Acuérdate, no te autoprescribas. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316 1347 61. Pon tu salud en manos expertas. Cremería Camachos te ofrece el más extenso surtido en abarrotes, lácteos y embutidos de primera calidad. Todo lo que buscas, nosotros lo tenemos. Te esperamos en calle 13, número 1319, Mercado de Abastos. Abrimos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Cremería Camachos, más de 30 años nos respaldan. Contamos con atención a mayoristas. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. La atención que necesitas está en Centro del Riñón Guadalajara. Contamos con servicios de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio,
hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítanos en Avenida Plan de San Luis, 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplante del Centro del Riñón, su amigo Julio Preciado. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? Este 10 de mayo, numerosas organizaciones alrededor del planeta unen esfuerzos celebrando el Día Mundial del Lupus, no solo con el propósito de hacer conciencia en la población de los estragos que causa esta enfermedad, sino también de lograr que la Organización Mundial de la Salud la haga una prioridad de salud internacionalmente. Mesa de Conclusiones es presentada por Hospital Country 2000. Ya estamos de regreso en su programa Torre Médica. Estamos en la sección de Mesa de Conclusiones acompañada de nuestras expertas, la doctora Carla y la doctora Ale, platicando sobre todo del lupus. Mencionamos que el lupus es una enfermedad que la encasillamos como la gran simuladora, ya que tenemos diferentes tipos de manifestaciones. Y es un tema que toca mucho el punto estético, de la mujer. Muchas veces recurrimos al dermatólogo pensando en que es una manchita, que es un lunar, porque realmente es lo que nos pega, ¿no? No queremos que se nos vea, no queremos que se note y nos llevamos una sorpresa, ¿no, Carla? Tenemos una enfermedad, un monstruo escondido atrás de esta manchita o esa marquita. Sí, pues así es. Hemos comentado la doctora Alejandra y yo que el lupus no tiene palabra de honor. Empieza como algunas manchitas en la cara, caída de pelo, lesiones como una red rojiza en las piernas y resulta que termina en algo como una nefritis lúpica o algo mucho más complicado. Entonces, pues qué bueno que la piel nos avisa de manera temprana. Hay que abordar a estos pacientes, hay que ver qué está pasando, hay que ver si necesitamos el apoyo de otros especialistas. Yo creo que el trabajo en equipo da muchos mejores resultados y si hacemos las cosas entre varios, pues podemos tener mejores resultados para los pacientes. Desde el punto de vista estético, creo que es un punto indispensable, sobre todo cuando las lesiones se ven. Hemos tenido ya muchos casos donde las pacientes de 2 meses se quedan sin pelo, con lesiones ulceradas muy severas, muy jóvenes, desde los 20 años. Entonces, pues eso es lo que las hace correr al doctor, no la úlcera o no otras situaciones. Y eso nos orienta un poquito más hacia la severidad de estas alteraciones. Creo también que es muy importante ver hasta dónde está llegando. No todos los lupus de piel son sistémicos, entonces hay que delimitar bien hasta dónde. Eso lo decidimos también en equipo haciendo algunos estudios. Si una paciente viene con manifestaciones solamente en la piel, hay que descartar de primera instancia si el lupus es sistémico. Y pues hacer un recordatorio y una invitación a todos los pacientes que padezcan de lupus y otras alteraciones autoinmunes a que se cuiden del sol. Hasta en el 70% de los casos, los lupus se activan o se hacen más severos con la radiación solar. Y cabe resaltar que no nada más es la radiación UVA-UVB, sino la luz azul o la luz que se emite en nuestras casas, en las computadoras, en las pantallas de los celulares. Entonces, todos estos pacientes tienen que tener una conciencia sumamente estricta de la radiación que hay a su alrededor. Los protectores solares hay que usarlos afuera y adentro de las casas. Muchos pacientes me han referido en el último año, doctora, yo como ya no salgo por la pandemia, ya no uso medidas de protección solar, pero en la casa tenemos luces, tenemos pantallas y estos pacientes pueden ser tan sensibles que de estar en remisión pueden activarse y desarrollar enfermedades agresivas por exposición a radiaciones de larga duración. Yo les recomiendo también usar protección solar oral, protección solar física como mangas, ropa que les cubra, sombreros de ala ancha que les cubran la mayor parte de las áreas expuestas de cara, cuello y pecho. Y pues así en equipo hacer todas estas consideraciones y hacer esta conciencia de cuidados diarios. Hay una pregunta que hicieron, creo que tanto en redes como en entrevista, respecto a la presencia de lupus y los factores activadores. ¿Cuál podríamos contemplar, Ale,
para que el auditorio tome una idea un poquito más clara sobre cuáles pueden ser esos factores los que más lo activan. Bueno, en general son 3. El sol, como bien lo comentaba la doctora Carla, las infecciones, si puede ser es una infección urinaria, no necesariamente una neumonía, y el estrés como tal. El estrés no necesariamente catastrófico, vamos, no la muerte de alguien, no, el estrés del día al día, ese que desorienta mucho, que está lastimando al paciente desde algún punto de vista emocional, activa muchísimo el lupus. Esa parte, para los que no lo conoce, no lo sabe, para los pacientes que se saben con un diagnóstico de una enfermedad tan seria como lupus y que muchas veces, al saberse que están en una condición de remisión y la gente empieza a hacer uso y abuso. Platico un caso porque la verdad existía un antecedente familiar, ¿sí?, de su madre con lupus en una franca remisión, silente, medicado. Tiene una exposición a un tatuaje. Se tatúa y empieza con manifestaciones primarias, le empiezan un esquema, pero viene una segunda exposición a otro tatuaje. O sea, ya estaba como avisado el sistema inmune que algo estaba pasando. Y se viene como un efecto contundente y viene una sobreinfección del tracto urinario. Se va en una condición de fatalidad con una falla renal aguda hasta un fallecimiento. Ese fue uno de los casos que a mí me ha marcado mucho, en donde existía un antecedente familiar primario, donde hubo un aviso, una omisión y desentendimiento y en consecuencia una complicación. ¿Qué acción te debe de tomar este tipo? O sea, lo recordé ahorita porque empezaste a tocar un tema sobre el comportamiento y los 3 factores, porque fue una de las preguntas cardinales. Si estoy en remisión, ¿qué me puede reactivar? Muchas cosas. Las infecciosas están así como en primer orden porque como despiertan una acción inmunológica, el sistema de defensa se activa y los linfocitos dicen, ahí voy a trabajar, me toca trabajar. Entonces, esa parte, para la gente que nos ve, tienen que entender y volvemos al punto. Yo quiero eliminar síntomas. Artritis es un síntoma muy frecuente que con regularidad las pacientes despiertan con rigidez matutina, calientan motores, pero si nos tomamos la pastilla milagro, mi día se vuelve funcional. Las consecuencias vienen a mediano y largo plazo. Otra pregunta muy frecuente, ¿todo paciente con lupus sufre padecimientos de anemia y otras complicaciones, Ale? No, bueno, es que es la enfermedad de las 1000 caras. Y eso es muy frecuente porque alguien puede decir tengo lupus y siempre viene la crítica de la sociedad, no, claro que no tienes lupus porque no tienes anemia, ¿no? O porque no tienes el rash malar o porque no se te cae el pelo. Bueno, hay que recordar que es la enfermedad de las 1000 caras, son muchas las manifestaciones. Y sí, la verdad es que no hay un síntoma cardinal ni algo que identifique al lupus ni el rash malar incluso. Porque hay pacientes que no presentan el rash malar y debido a eso entonces las catalogan como no tienes nada. Pero lo que sí hay que ser muy conscientes es eso, que este vaivén de autoinmunidad, es decir, el lupus entra solito en un periodo de remisión, incluso hasta sin medicamentos, porque así es la enfermedad, el sistema inmune va y viene. Todo es cuestión de darle un poquito de aire a esas carbones encendidos para que prenda la llama. Siempre va a ser así y va a ser el cuento eterno. Y eso generalmente sí tiene culpa el paciente, el que no se atiende. Respecto a los tatuajes, claro que no los satanizamos, no es que estemos en contra de los tatuajes, pero es que si la piel es el principal expositor, ¿no? El tema es que mata células en una sola exposición de sol, se mueren muchísimas células y al morirse la célula lo que se expone es el núcleo y hay que recordar que hay anticuerpos antinucleares, por eso es un clásico reactivado. Y hay quien se va a la playa y termina con falla renal por exponerse al sol cuando se tiene lupus. Por supuesto que eso es cierto. En el tatuaje sucede lo mismo, es un agresor directo a la piel y es matar células de una forma directa y consciente, que no había la necesidad de hacer. Y el hecho de inocular un tinte perpetúa el comportamiento autoinmune. De hecho, hay una descripción ya con literatura ad hoc de cualquiera para que entienda cuál es el comportamiento de que tengas una tinción dentro de la piel y el sistema está agrediendo a ese cuerpo extraño alojado en tu piel, porque obviamente cuando yo veo comportamientos en que algunos tatuajes se empiezan a decolorar de forma muy temprana,
he visto que el comportamiento inmunitario es las células que se activan alrededor del tatuaje desconocen esa tinción y por eso, y de repente ves que la gente afanosa va a darle un retoque al tatuaje porque se está destiñendo. Cuando el sistema inmunológico lo está intentando, pues, agredir. Claro. Existen células que se encargan de ir a tragar o deglutir ese compuesto para sacarlo del cuerpo de alguna manera porque le está causando un efecto secundario. Yo creo que de verdad tenemos que ser muy insistentes. El hecho de hablar de un día internacional de una enfermedad tan seria como el lupus y que ha cobrado muchas vidas, en algunos casos de forma lenta, en otros casos de forma rápida, acelerada, entender y dejar que 3 son de los factores que pueden ser activadores primarios, como la exposición a los rayos ultravioletas, que en casa también tenemos una condición de exposición y que no podemos, una vez que estamos diagnosticados con algún padecimiento de tipo autoinmune, el uso de bloqueadores solares, cuando tenemos ya una afectación en el sistema y que obviamente esa lesión que le hemos causado a la capa superior de ozono y que hoy la entrada de los rayos causa una lesión severa, drástica en la piel y la gente todavía no entramos el fenómeno de transculturalización para el uso de bloqueadores. ¿Cuál encontramos? El más barato. Para cada tipo de piel existe un bloqueador solar y tenemos que entender cuál es la susceptibilidad que tenemos. Hay gente como tú, güera, que se expone y que no se expone al sol, se quema. Y ese daño puede dejar una secuela irreversible y puede ser una condicionante. Entonces, no le hacen. Te encuentras algunas personas con un sombrero de ala ancha en zonas de la calle y dices... Creo que es gente que está tomando conciencia sobre el tipo de piel que tiene y que a final de cuentas, aunque no nos expongamos al sol, tenemos un reflector en la parte superior de este estudio que de alguna manera representa una exposición y que está matando células. Y ese cambio forma parte de la responsabilidad de decirle a la gente que nos ve a través de las pantallas que tanto los teléfonos que emiten un nivel de radiación nos exponen en la superficie. La radiación, así como sirve como una herramienta para algunas otras cosas, sirve también para causar alteración. A las dos, como expertas de la área, que creen conciencia cada una en su trinchera, en sus consultorios, que entiendan que no se pueden autoprescribir, que le recordemos cada quien, Julia, en nuestros consultorios, pero utilizar portales como esto y las redes sociales, herramientas bien empleadas, con responsabilidad, con ética, puede cambiarle mucho el contexto y les agradecemos que semana a semana nos acompañen en Torre Médica, un programa de especialidades. Nos vemos la próxima semana. Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentaron